Señores, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Damos inicio pues la clase de motores de combustión interna. Desde iniciar, procedamos a a correr la asistencia. Alcibar, Aparicio, Ayoví, Bazán Mina, Bolaño Reina, Presente. Bone Estrada, Presente, profe. Casa Cóndor, Presente. Cervantes, Coveña, Corozo Tito, Cortés Martín, Presente. Cortés, Cuero Corozo, De la Rosa, Delgado Hurtado, Gómez Pilco, Gordón, Jefferson, Presente, profe. De la Rosa acaba de ingresar. Sí, de la Rosa. Y China, Jama, Lara Corozo, Madrid, Presente, profesor. Presente, profe, Madrid. Mero, Mendoza Castillo, Presente, profesor. Mina, Presente. Mosquera. Presente, profesor Mendoza. Esa fue su Mendoza. Mosquera, Murillo, Presente, Preciado, profesor. Quiñones, Salazar, Villegas. Ya mero, está el interno del lento. Listo. Bueno, señores, el día de hoy vamos a revisar, pues el tiempo es muy corto, acerca de los sistemas de encendido electrónicos. Recordemos que estos sistemas son los que mayormente están en nuestros vehículos. Prácticamente el que antes teníamos nosotros, el ruptor, pues ya está desapareciendo, el que era con carburador. Ahora pues tenemos sistemas de inyección electrónico también, conjuntamente con la inyección electrónica. Para ello pues les voy a proyectar un video, ya saben, luego vamos a ir analizando qué es lo que nos dice estos videos. Vamos a proyectarles. Aparentemente no se quiere proyectar la pantalla. Proyectemos toda la pantalla. Ahí sí creo que no nos dé problemas. Presta atención, por favor. Sistema de encendido electrónico. En la actualidad, el sistema de encendido electrónico directo es el más usado, debido a que es más confiable que uno de distribuidor en la fase de combustión. Las partes principales son: interruptor de encendido. Cuando gira, se alimenta el módulo de encendido. Módulo de encendido. Enciende y apaga las bobinas conforme a la señal recibida de la computadora de acuerdo al pistón, que se encuentra en la fase de combustión. Bobinas de encendido. Se encargan de amplificar el voltaje de entrada, 12 volts, a más de 35.000 para generar la chispa. Bujías. Están formadas de dos electrodos, donde se forma el arco eléctrico cuando se suministra alto voltaje. Cables de alta tensión. En caso de que una bobina alimente a dos bujías, se usan cables diseñados para soportar altos voltajes. Cuando el automóvil acelera, el sensor CKP
Envía información a la computadora para ajustar los tiempos de encendido y así mantener la eficiencia del motor. El buen funcionamiento del sistema de encendido es necesario para una buena combustión. La tendencia es ocupar mayor número de sensores para generar la chispa ideal en cualquier situación en el camino. Diagnóstico del sistema de encendido electrónico. Si el carro no es... Antes de continuar, pues un compañero de ustedes quiere ingresar. Ah, yo vi. Presente, profe, presente. Disculpe el atraso. Listo. Sigamos con el video. Enciende, debes descartar una falla en el sistema de encendido. Para diagnosticarlo, apóyate en los diagramas eléctricos y realiza las siguientes pruebas. Si el motor no enciende, verifica que se genere chispa en cada una de las bujías. Ubica una bobina y desconéctala. Si hay un cable de alta tensión, quítalo. Conecta la salida de la bobina a un probador de chispa y la punta con el chasis. Pide ayuda para arrancar el automóvil durante 5 segundos. Repite esta prueba en cada bobina. Si enciende el probador de chispa, el problema reside en la bujía. Entonces cámbiala. Si no enciende, realiza la siguiente prueba. Identifica cuántos cables tiene la bobina. Si tiene 3, corresponden a la alimentación, tierra y señal del módulo de encendido. Si tiene 2, solo tiene el de tierra y señal. Para verificar la bobina, sigue estos pasos. Pon la llave en la posición ON. En el caso de 3 cables, verifique el voltaje entre las terminales de alimentación y tierra, 12 o 5 volts según sea el caso. Conecta una traviesa-cables a la señal, después la punta del osciloscopio y su pinza en el chasis. Prende el motor. Repite la prueba en cada bobina. En la pantalla debes de ver 12 volts y una frecuencia que esté dentro del rango de operación del fabricante. En caso de que la bobina solo tenga 2 cables, sigue los pasos 3, 4 y 5. Si no pasa la prueba, cambia la bobina. Si la prueba es correcta, haz lo siguiente. El módulo normalmente cuenta con 3 cables de entrada, alimentación, tierra y señal de la computadora, y uno de salida hacia la bobina. Los pasos para comprobar el módulo son: gira la llave en la posición ON. Mide con el multímetro el voltaje entre la alimentación y tierra. Debe ser de 12 volts. Si no hay voltaje, revisa las terminales por separado y el estado de los cables. Conecta una traviesa-cables a la señal que viene de la computadora. Después, la punta del osciloscopio y su pinza en el chasis. Pide ayuda para intentar arrancar el motor por 5 segundos y observa la señal en el osciloscopio. Si no hay señal, revisa el sensor CKP y después la computadora. Si al verificar estos componentes no se soluciona el problema, cambia el módulo de encendido. Sistema de... Listo, señores, acabamos de ver pues el video acerca de el sistema de encendido electrónico, que es uno de los más utilizados en la actualidad en nuestros vehículos. Como pudimos observar, pues este consta de algunos componentes, entre ellos tenemos nosotros el interruptor de encendido, que es el principal, que en la anterior clase vimos que tenía 4 posiciones. Tenemos el módulo de encendido, las bobinas de encendido, las bujías y los cables de alta tensión. Todos estos pues deben tener un correcto mantenimiento. Debemos nosotros saber detectar cuando hay una falla de estos y sobre todo realizar las pruebas de diagnóstico. Una vez que realicemos pruebas de diagnóstico, pues iremos descartando y viendo cuál es en este caso el elemento que tiene alguna avería, con el fin de nosotros reparar el daño en el vehículo. Para las pruebas de diagnóstico, nosotros observamos que primero hacíamos una prueba para ver que exista
alimentación, digamos, o que las bujías tengan la chispa. ¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros en el cable de alta tensión primero sacamos la bujía, ponemos en el cable de alta tensión, damos arranque y hacemos que tope una parte, digamos, que de acero. ¿Para qué? Ahí para nosotros que cierre el circuito y para poder observar si es que se está dando la chispa. Eso repetimos en cada uno de los cables con las respectivas bujías. Y si es que en alguno no salta la chispa, pues tenemos que revisar si es que hay alimentación o si es que el electrodo de la bujía está roto. En el caso de que esté roto algún electrodo de la bujía, pues debemos sustituir la bujía. Recuerde que la bobina de encendido es la que nos ayuda a implementar el voltaje. Nosotros la alimentación que le estamos dando son 12 voltios, pero para que se realice la chispa, para que nuestra mezcla aire-combustible, que es 14.7 a 1, pueda explotar o consumirse, pues necesitamos de un voltaje mayor a 35.000 voltios. Entonces imagínense, es un alto voltaje. Muchas veces a las personas que están iniciando en esto de la mecánica, a veces les hacen hacer esta prueba. ¿Para qué? Para que se lleven un susto. Estamos hablando de voltajes altos, de amperajes no, porque si fuera un amperaje alto ahí sí lo puedo matar a la persona, pero como el voltaje es elevado pero el amperaje es bajo, pues simplemente nos llevamos un susto. Para realizar la prueba de la bobina, recuerden que la bobina es la que va a enviar la chispa, va a enviar la corriente a través de los cables de alta tensión a cada uno de las bujías según el orden de encendido. ¿Cómo lo hace esto? Pues la computadora le enviará una señal y este mandará a los cables según el orden de encendido, pues para que la alimentación, para que se produzca la chispa. Nosotros debemos ver la bobina, pues tiene 3 cables de alimentación. Lo que tenemos que constatar es que tenga primero alimentación. La alimentación con esta como trabaja son de 12 voltios. Por lo general vienen 3 cables, uno negro, uno rojo y el otro creo que es medio azul o verde. Ese nos indica en cambio la salida de la señal o la salida hacia los diferentes, digamos, diferentes bujías para que se produzca la chispa. Entonces debemos comprobar que este esté funcionando correctamente. Nos dice 3 cables, por lo general no son 3 cables, son 5. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentación, masa, salida de la señal, entrada de la señal de la computadora y otro cable, no recuerdo para qué es. Todo eso debemos nosotros medir. También adicional podemos hacer la utilización de un osciloscopio en el cual pues este nos va a dar una gráfica acerca de la señal. ¿Cómo hacemos esto? Conectamos pues a la salida de la señal el cable rojo del osciloscopio y el negro al chasis. Damos arranque por 5 segundos y observamos. Aquí tenemos que ver que el voltaje sea de 12 voltios y más o menos un rango de frecuencia de la señal. Si observamos una línea recta, pues debemos sustituir la bobina. También tenemos el módulo de encendido. Este igual tiene una alimentación de 12 voltios. También debemos medirlo con un osciloscopio para ver la frecuencia de la señal que está enviando hacia las bujías. Entonces eso sería pues el sistema de inyección. Además este cuenta conjuntamente pues con un módulo de control denominado EQ, el cual va a hacer uso de el mayor número de sensores para tener una mezcla estequiométrica pues lo más próxima a 14.7 a 1 con el fin de que el vehículo no contamine. Entonces esto sería pues lo que es el sistema de encendido electrónico y las pruebas que se le pueden realizar a cada uno de los componentes para nosotros descartar algún fallo o algún daño. Si ya hemos revisado todo lo que es el sistema de encendido y vemos que todos los componentes están bien, entonces ya es otro sistema. Puede ser el sistema de alimentación que no está llegando combustible hacia la cámara de combustión. Hasta ahí, señores, ¿alguna duda? ¿Algo que no esté entendido? Señorita Casa, Estrada, Lara, Madrid, de la Rosa, les escucho.
No, profe, todo entendido sobre... Ya. Listo, señor. Entonces continuemos con el video y vamos a observar en cambio lo que es el sistema de alimentación y también de inyección. Debemos recordar que los vehículos en la actualidad, pues la mayoría tienen un sistema de inyección. Nosotros todavía en este curso no hemos revisado acerca de esto. En las próximas materias que ustedes tendrán irán revisando todo lo que son los sistemas, todo lo que es el sistema eléctrico del vehículo. Por eso no hemos profundizado a revisar lo que son diagramas eléctricos y tampoco no estamos revisando así nomás a breves rasgos lo que son los sistemas, porque después van a profundizar. Entonces continuamos con el sistema de inyección. Como les decía, nosotros debemos identificar si es que es el sistema de inyección monopunto, multipunto, también puede ser secuencial, semisecuencial o intermitente. Eso ya verán en el transcurso de su carrera. Entonces, ahorita vamos a ver algo del sistema de inyección y qué es lo que cómo nosotros podemos diagnosticar una falla en estos. Sistema de inyección y de admisión. Los sistemas encargados de hacer la mezcla de aire-combustible son el de inyección, el cual alimenta de combustible a los cilindros, y el de admisión que suministra aire. Los componentes principales del sistema de inyección funcionan de la siguiente manera. Depósito de combustible. Es un tanque donde se almacena la gasolina. Tiene un medidor de nivel para indicarlo en el tablero de instrumentos. Bomba eléctrica. Es la encargada de enviar combustible a los inyectores. Filtro de combustible. Su función es impedir el paso de contaminantes. Regulador de presión. Mantiene la presión uniforme para que se proporcione la cantidad de combustible adecuada. Rampa de inyección. Es la encargada de distribuir la gasolina a cada inyector. Inyectores. Gracias a las señales enviadas por la computadora, suministran la cantidad adecuada a los cilindros para hacer la mezcla. Los componentes principales del sistema de admisión funcionan de la siguiente manera. Filtro de aire. Evita que entren partículas a los cilindros, contaminando la mezcla y reduciendo la eficiencia del motor. Múltiple de admisión. Tiene un conducto para enviar el aire a los cilindros. Caudalímetro. Mide cuánto aire entra al motor y le manda una señal a la computadora. Cuerpo del acelerador. Controla el flujo de aire. Existen varios tipos y clasificaciones de sistemas de inyección. Conócelos para que puedas desempeñarte como un buen mecánico. Cambio de filtros, aire y gasolina. Antes de seguir con el cambio de filtros de aire y gasolina, es bueno recalcar que nosotros tenemos sistema de inyección, el cual es el encargado de llevar desde el tanque de combustible hacia los inyectores la gasolina a una presión adecuada y esta que esté limpia. Nosotros no podemos correr el riesgo de que entren impurezas a lo que es el sistema de lo que es, digamos, la cámara de combustión, porque aquí ya esta nos va a contaminar la mezcla y vamos a tener residuos contaminantes. Entonces este sistema consta desde su parte trasera con el depósito de combustible, el cual pues alberga el combustible, la gasolina. Además pues también en su interior tiene el medidor de la gasolina, el cual nosotros nos informa cuánto combustible tenemos en nuestro vehículo. Las bombas de combustible en la actualidad de todo lo que son los vehículos turismos o también denominados automóviles ya vienen dentro del tanque de combustible. Entonces para nosotros cambiar estos filtros tenemos que sacar prácticamente la pila o lo que es la bomba de combustible. En algunos vehículos pues viene después de la salida del tanque de combustible, y en algunas camionetas viene en la parte delantera en este filtro de combustible. Su misión de como lo decía en el video, es atrapar las impurezas para que el combustible llegue totalmente limpio, libre de impurezas y de humedad a la cámara de combustión, hacia la flauta o la riel
¿Para qué? Para que aquí pues los inyectores pulvericen la mezcla. Tenemos un regulador de presión. En este regulador de presión pues que está al final del arriel o flauta. Este es el encargado de que se mantenga una presión constante que es de 6 a 8 bares en arriel. ¿Para qué? Para que los inyectores puedan pulverizar correctamente la mezcla. Recordemos que en todo lo que es la industria, fuera también de lo que es la parte automotriz, siempre se trabaja con un factor de seguridad. Digamos, si nosotros estamos trabajando, digamos que mi vehículo necesita 8 bares para que funcione correctamente, pues el factor de seguridad que es 1.5, nosotros estaremos trabajando con más o menos con unos de 10 a 12 bares. ¿Por qué? Porque cuando estamos a máxima carga y necesitamos toda esa presión, digamos, nosotros no sentir como que un bajón y luego que se restablece el vehículo. Entonces, para eso es este exceso de este factor de seguridad y que nos proporciona un poco más de la presión necesaria. Y en el caso de no ocupar esta presión, pues ¿qué pasa? Simplemente por la línea de retorno, el combustible regresa al tanque de combustible. Entonces para eso nos sirve también el regulador. Tenemos la rampa de los inyectores, es la donde se va a mantener el combustible. Tenemos nosotros que esta rampa pues va a permanecer siempre combustible. De aquí van a salir hacia los inyectores para ser pulverizados. Finalmente tenemos los inyectores, los cuales reciben una señal de la computadora. Estos son unas bobinas que al momento de reciben una corriente eléctrica de 12 voltios de la computadora, pues se magnetizan. Al momento de magnetizarse, hacen que el inyector se abra y en ese rato pulverice. Y al momento de que quita alimentación, pues se desmagnetiza, pues porque no hay alimentación, y por efectos de un muelle interno en los inyectores se cierran. Entonces son los componentes del sistema de inyección. Como hemos estado viendo en el video, pues es un sistema de inyección multipunto. ¿Qué quiere decir multipunto? Que tiene un inyector para cada cilindro. Si fuera una inyección monopunto, tendríamos un solo inyector para todos los cilindros. También revisamos el sistema de admisión. El sistema de admisión pues cuenta con el filtro de aire, el múltiple de admisión, un sensor de hilo caliente denominado MAF, el cuerpo de aceleración. Muchas veces en el cuerpo de aceleración pues también tenemos otros dos sensores. Antes, digamos, del cuerpo de aceleración tenemos dos sensores que son el IAT y el MAF. Porque en el cuerpo de aceleración en cambio tenemos el TPS, que es el de la chapaleta del cuerpo de aceleración. Entonces estos serían lo que es la parte de admisión. Esta igual es la encargada de que ingrese el aire lo más limpio posible. Entonces si por eso se va a quedar en el filtro para que el aire ingrese a la cámara de combustión. Luego vamos a revisar lo que son el cambio tanto del filtro de gasolina como el de aire, porque muchas veces llegan a los talleres las personas y comentan pues que su vehículo está flojo, que no desarrolla. Y muchas veces se les pregunta si es que alguna vez han cambiado el filtro de combustible y nos dicen que no lo han hecho. Entonces imagínense, hasta veces como 3, 4 años que no cambian el filtro de gasolina. El de aire sí es recomendable cambiarle. Hay muchas personas que no lo cambian, lo que hacen es sopletearle. Al momento que nosotros estamos sopleteando, en vez de hacer un favor, estamos haciendo un daño. Recuerden que estos filtros son de un material poroso, el cual estamos hablando de la porosidad en micras. Y si yo lo estoy sopleteando, claro que voy a ver que este polvo va a salir, pero en las partes de la porosidad, pues ahí se va a quedar el polvo atrapado. Nosotros vamos a notar que sí sale el polvo, pero esas micropartículas están quedando atascadas en nuestros poros, sellando el paso del aire, y con ello pues no va a ingresar suficiente aire a nuestro motor. Entonces revisemos el video acerca del cambio de estos. Recuerde que, como le mencioné, en la mayoría de los vehículos
En la actualidad, pues este filtro viene dentro del tanque de combustible. Para asegurar el buen rendimiento del automóvil, es necesario dar mantenimiento preventivo al sistema de inyección y admisión, limpiando o cambiando tanto el filtro de aire como el de gasolina. La limpieza del filtro de aire evitará que el motor pierda potencia por una mala mezcla de aire y gasolina. Para limpiarlo, ubica la caja del filtro y afloja los tornillos y las abrazaderas. Quita el tubo que va al múltiple de admisión. Abre la caja del filtro y sácalo. Limpia el filtro y su alojamiento con aire a presión. Coloque el filtro en su lugar. Monta la tapa y el tubo de admisión. En caso de que esté deteriorado, cambie el filtro por uno nuevo. El filtro de gasolina debe cambiarse cuando al motor le cueste arrancar o haga mucho ruido. Para hacerlo, viste tu equipo de seguridad. Ubica y quita el fusible de la bomba de gasolina. Ayúdate de la tapa de fusibles. Trata de arrancar el motor para liberar la presión. Eleva el vehículo. Afloja la conexión entre el tubo y el filtro y quítalo. Pone el filtro nuevo y aprieta la conexión. Limpia la tubería y baja el automóvil. Pone el fusible en su lugar y enciende el motor. Comprueba que no hayan fugas. Revisa en el manual de instrucciones de cada vehículo la regularidad con la que debes cambiar estos filtros para sugerirlo a tus clientes. Listo, hasta ahí vamos a revisar el día de hoy. Bueno, señores, como acabamos de ver en el video, hasta a veces en los videos nos indican una mala, digamos, una mala realización del cambio de este filtro de aire. Es una mala práctica mecánica el sopletear el filtro con aire comprimido. Como les vuelvo y les repito, en un estudio que se realizó, pues en vez de hacerle un bien, le hacía un mal porque estaba tapando esas porosidades y no dejaba que transcurra pues o ingrese el aire libremente. Lo recomendable es nosotros, si es que cada 5000 ya digamos, cogerlo, cada 10.000 tenemos que cambiar. A los 5000 pues simplemente cogerlo, sacudirlo en una superficie para que caiga el polvo, nada más. Al momento de nosotros utilizar aire comprimido estamos haciendo que se tapone. Entonces recuerden que no es recomendable utilizar aire comprimido. Donde va el filtro sí, para que salga todas las impurezas, pero al filtro no. Además también para realizar el cambio del filtro de gasolina, lo primero que debemos hacer es sacar el fusible de alimentación de la bomba de combustible. Recuerde que nosotros debemos sacar todo lo que es los asientos. Debajo de los asientos de los pasajeros, pues ahí está para nosotros poder extraer la pila de combustible. Y con ello también el filtro. En muchas camionetas sí es más sencillo, simplemente le llevo a la rampa. El filtro está después del tanque de combustible. Y en unas abrazaderas especiales tenemos que utilizar una tenaza que es un poco especial para que nosotros poder extraer. Muchas veces estas tenazas en los talleres no los tienen. Lo que hacen es meter un desarmador plano y hacer que se libere digamos, este mecanismo que tiene ahí para que suelte el filtro, como es el filtro de gasolina. Y muchas veces ya cuando volvemos a poner, pues resulta que estas tipo de abrazaderas se dañan y luego vamos a tener fugas. Eso sería, señores, la clase del día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté entendido? Les escucho. Señor de la Rosa. Eso le quiero una pregunta, Corozo. Quito. La lista,
Yo estoy un poquitito tarde. Ya. Igual, señor Corozo, a lo que ingresó le puse la asistencia. Ah, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, profesor, no, mi duda era porque ahorita que usted está hablando, está explicando de que es una forma errónea de andar sopleteando los filtros de aire. Sí. Pero comúnmente en los talleres que yo he pasado, he visto esa acción que hacen. Por medio de compresores de aire sopletean el filtro. Sí, por eso les digo, es Pensé una que- mala pensé que era- práctica. Pensé que era un procedimiento normal, pero ahorita ya usted está indicando es una forma errónea de decir eso. Claro, como les digo, es algo que se lo viene haciendo hace mucho tiempo atrás, pero hoy en la actualidad, como ya tenemos más tecnología, se hacen algunos estudios, estamos viendo que esto en vez de hacerme un bien, me está haciendo un daño. Por eso se le denomina una mala práctica mecánica. Profe, pero yo también he visto en eso, pero en esos filtros de diésel, cuando están tapados, los sopletean con la boca para taparlo, pero a eso se debe cuando esas personas están en falta de plazo monetario, ¿me explico? Como para que funcione un cierto tiempo. Sí, vale, ya. Claro, en cuestiones de emergencia sí se podría, pero no es recomendable, pero se lo hace. Al menos en los que son equipo caminero que trabaja en la minería. Entonces, cada Por eso semana, es maquinaria pesada. claro, cada semana le sacan el filtro y sabe salir bastante polvo de estos. Entonces ahí como la empresa no está en condiciones de estar cambiando cada semana los filtros, lo que se hace es hacer este tipo de, como les digo, de sopleteo. Y de ahí le soplan con la boca para comprobar que no quede taponado, como le estoy diciendo. Eso, señores. Si no hay más dudas, pues gracias por su asistencia. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan. Igualmente, profe, cuídese mucho. Ok, profesor.